Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, sin merecerlo, alabar tu nombre. Imploramos con humildad la presencia de tu Santo Espíritu. Que tú tomes el control de este servicio, que pueda honrar y glorificar tu nombre y ser de bendición, Señor, para cada oyente. Lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia, feliz sábado. A Dios gracias porque nos concede la vida, la salud, la libertad y la oportunidad de estar en este lugar para adorar el nombre de Dios. Sin duda alguna, cada día que pasa, cada semana que pasa, trae sus afanes, trae sus luchas, ¿verdad? Y sus congojas. Pero cada vez que nosotros recordamos que precisamente por esto Dios apartó este día, para que sea un oasis en nuestra vida, donde nosotros podemos descansar en el Señor y dejar que Él tome el control de las cosas. Así que, ¿estamos bien? Me dio gusto por ahí ver a mi amigo Raider Fan. Todavía me debe una jacket de los Raiders, no crees que se me ha olvidado. Soy de buena memoria. Gracias a Dios por ello. Me acompañan en esta mañana mi esposita que está aquí al frente, uno de mis hijos, Abner, su novia Angie. Gracias. Es mi porra. Así que es bueno traer porra donde quiera que vas, ¿verdad que sí? Por lo menos si sales apaleado ya no eres el único, ¿no? Saben que cuando yo era niño, no hace mucho de hecho, por cierto, veíamos una tira cómica. Aquí le llaman cómics, tira cómicas. ¿Cómo le llamábamos a nuestros pueblos, a eso que veíamos en la televisión? ¿Cuál es la caricaturas? Caricaturas, ese era el término que nosotros conocíamos, ¿verdad? Las caricaturas. Y digo, hoy en día, después de hacer algunos estudios, nos damos cuenta, oiga, cuánta cosa oscura han tenido las caricaturas y cómo dejamos a nuestros niños, ¿verdad?, ver esas cosas. Y cuidado con lo que ven nuestros hijos. Yo les digo porque yo veía una caricatura que era yo fan de esa caricatura y se llamaban Los Felinos Cósmicos. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Alguna vez la vieron? Los Felinos Cósmicos. Y había un personaje que era mi favorito. ¿Cuál creen que era? A ver. Sí, ese, el que era el jefe de ellos. Pero ¿saben por qué era mi personaje favorito? Porque me encantaba, digo, hoy lo digo a manera, desde un punto de vista objetivo, ya sabiendo lo que hoy significa, cuando tomaba su espada, se la ponía en el frente, y entonces el tipo tenía la capacidad de ¿qué cosa? Decía él, quiero ver más allá de lo evidente. Increíble, según ahí la caricatura, el tipo podía ver lo que no se ve. Y por eso me encantaba. Cuando conocí el Evangelio, ya más joven, y encontré tantas cosas maravillosas, ¿saben que la Biblia nos dice que sí se puede ver lo que no se ve? ¿Sí? ¿Quieren que se los compruebe con la Biblia? Que se puede ver lo que no se ve. Y a veces es tan necesario en nuestra vida aprender a ver lo que no se puede ver. Porque lamentablemente a veces lo que alcanzamos a ver en nuestra mente finita, por circunstancias, digo, la escuela sabática nos dio una idea de cómo a veces lo que miramos de entrada, lo que aparentemente está frente a nosotros, no es exactamente lo que Dios quiere que veamos, sino que Dios quiere que veamos ¿qué cosa? Lo que no se puede ver. Y esa capacidad Dios no la puede otorgar. Miren, hay varios ejemplos donde podemos ver que en su momento no se podía ver, pero Dios interviene y entonces ahora se puede ver lo que no se puede ver. Les invito a que oremos. Tenemos nuestro rostro. Nuestro Padre y nuestro Dios, nuevamente con humildad invocamos tu nombre. Queremos pedir tu permiso para abrir tu palabra. Queremos implorar la unción de tu Santo Espíritu. Pudiera yo hablar aquí más de una hora y no tener ningún impacto, pero si nos puedes conceder 5, 10 o 30 minutos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, tu palabra ha de caer en buena tierra. Imploramos por ello que reprendas al enemigo, que expulses cualquier situación negativa y permitas tomar el control absoluto, no solo de este servicio, sino de nuestras vidas, y tu nombre pueda ser exaltado. Para honra y gloria de tu nombre lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Resulta que hay por lo menos 3 o 4 historias donde tú puedes corroborar en la Biblia que al principio no se podía ver lo que después sí se puede ver. ¿Recuerdan aquella experiencia donde un animalito sí puede ver lo que un ser humano no puede ver? Muy bien, muy bien. Entonces, ese ejemplo que tú mencionas, Cordero, se encuentra ¿en dónde? En Números capítulo 22. Vamos a ver 2, 3 ejemplos para que tengan una idea de lo que queremos estudiar en esta mañana. Y sí, solo los vamos a ver de repaso, solo como complemento. En esa ocasión, la historia nos dice en Números capítulo 22, versículos 21 al 33, donde se encuentra registrada la historia de Balaam, donde dice en Números 22 a 23 que el asna sí podía ver el ángel de Jehová. Dice el versículo 23 del capítulo 22 de Números, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Qué interesante, porque el corazón de Balaam, dice la Biblia, el Señor mismo lo corrobora, que era corrupto, era malo, mientras el de la burrita sí pudo ver que el camino por donde iba, ¿qué cosa? No estaba siendo aprobado por Dios. Y la Biblia nos dice, ustedes conocen la historia, que Balaam, se pone a discutir con la burra. ¿Sí? Se pone a discutir con la burra. Versículo 27 dice, viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora te mataría. Increíble. Porque desde el momento, ¿saben qué hubiera hecho Eva cuando vio que la serpiente le comenzó a hablar? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Retirarse de ahí, porque era antinatural, era ilógico, era una situación que obviamente extraña. Bueno, el camino de Balaam era tan perverso. ¿Sobre qué iba Balaam? ¿Recuerdan? Sobre las riquezas que iba a obtener si maldecía al pueblo. Entonces, se pone a discutir con la burra. Y todavía entra y dice, ojalá tuviera. Y entonces la Biblia dice en el versículo 31 que entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía en su espada desnuda en su mano. Dice, abrió los ojos. ¿Los ojos de Balaam estaban cerrados? No. Entonces, pero aquí dice la Biblia que Dios, ¿qué cosa? Abrió los ojos de Balaam. ¿Notan? Y entonces pudo ver ya lo que solamente la asna estaba viendo. Qué curioso. ¿Quiénes fueron los testigos del nacimiento de Jesús? ¿Poderosos? ¿Reyes? ¿Quiénes fueron los testigos del nacimiento de Jesús? Animales, y animales de trabajo, animales humildes. Qué interesante lo que Dios nos muestra allí. Podríamos sacar un sermón completo de eso, pero no nos vamos a quedar ahí. Otro ejemplo más claro se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Miren, el aire me ayuda un poco a buscar las citas bíblicas. El problema es que cuando quiero que se quede allí, pues no se queda, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice el texto, si lo tienen, por favor, para que yo lo lea en voz alta y ustedes me acompañen siguiéndolo con su vista. ¿Lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos desde el 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora imagínense la escena. Está el profeta Eliseo, el rey enemigo había mandado ejércitos, sitian la ciudad, sale el criado, el sirviente, y ve tremendo ejército, y obviamente asustado, entra corriendo y le dice, Camán, estamos rodeados. Y el profeta tranquilo, porque él sí podía ver lo que el siervo no podía ver, le dice, tranquilo, son más que cosa los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú puedes imaginarte los ojos y el rostro de Giesi, que era el sirviente de Eliseo. O sea,
Como diciendo, hey, lo único que faltó que le dijera a Eliseo, alístate porque vamos a rodearlos. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras ¿qué? ¿Qué hicieron con Balaam? Abrieron los ojos. Dice que abras los ojos para que vea. ¿Será que no veía? Al contrario, sí veía y mucho, porque dice que vio muchos. Dice para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Notan que sí se puede ver lo que no se puede ver? Hay otra experiencia que se encuentra en el Nuevo Testamento y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, 24, una historia también muy conocida. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Lucas 24, 13 al 16. Voy a dar lectura, me siguen con su vista. ¿Lo tienen? Dice, y he aquí dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ¿qué dice el versículo 16? Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no lo conociesen. Interesante, porque dice el siguiente versículo ahí en el mismo capítulo, en el versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, después de que Jesús platica con ellos, tomó pan y le bendijo y partió el pan y se los dio. Entonces, ¿qué dice allí? Fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es interesante cómo en ambos textos dice que los ojos estaban como cerrados y que después fueron ¿qué? Abiertos. Hay otro ejemplo ahí mismo en el Nuevo Testamento y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Los puse más o menos en orden cronológico para que vayan buscando el texto así conforme van avanzando. Juan capítulo 20, versículos 11 al 17. Dice así, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Gracias. Y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloráis? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién. Noten lo que dice el texto, se volvió y vio a Jesús. ¿Pero qué dice allí? Mas no sabía que era Jesús. Qué interesante. Se voltea, mira a Jesús, pero no sabía que estaba allí Jesús. ¿Saben cuántas veces nos ha sucedido eso en nuestra vida? Que Jesús está allí. Es más, nosotros sabemos que está allí, pero no lo vemos. Parece un juego de palabras, pero es una realidad a la que enfrentamos constantemente. Y Jesús estaba allí, pero dice que ella no se había dado cuenta que era Jesús. Jesús le dijo, versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante. De paso, déjenme abrir un paréntesis. Noten la mecánica del encuentro entre María y Jesús. Jesús le dice, no me toques, porque no he subido, ¿qué cosa? A mi Padre. Pero más adelante le dice a Tomás, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que Tomás no creía que era Jesús? Y llega Jesús y le dice, hey, no seas incrédulo, trae tu dedo, trae tu mano, ¿y qué cosa?
¿Qué está implícito ahí? Saben que hay verdades implícitas, bien importante que nosotros aprendamos a detectarlas y a distinguirlas. Si Jesús le dice a María, no me toques porque no he subido a mi Padre, y a Tomás le dice, adelante, puedes tocarme para que veas que yo soy, ¿qué está implícito ahí? Que Jesús subió y luego bajó. Subió a presentar su sacrificio, las primicias de su sacrificio, porque recuérdense que varios resucitaron con la resurrección de él, tal como la profecía lo implicaba, y después regresó y entonces ya se dejó tocar por Juan. Pero como dijera la nana Pancha, esa es otra historia. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me ando peleando con el aire. ¿Por qué en un momento dado no podían ver estas personas y después sí pudieron ver? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos ver lo que no podemos ver al principio? Díganme. Bueno, la Biblia es bien clara y contundente. Dice el libro de Hechos, capítulo, déjenme les doy la cita exacta. Hechos capítulo 9. Y ahora van a comprender mejor el asunto. Hechos capítulo 9, versículo 17. Es la historia de Pablo. ¿Se acuerdan que cómo fue llamado el apóstol Pablo al ministerio? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué sucedió cuando Pablo se encontró con Jesús? ¿Cómo quedó Pablo? Ciego, ¿verdad que sí? Ciego, pero no era cualquier ceguera. Era una ceguera no solamente física, sino era una ceguera ¿qué? Espiritual. Y entonces el Señor le manda la solución y dice en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías. ¿Me ha enviado para qué? ¿Para qué fue enviado Ananías? ¿Y cómo creen que Pablo recibió la vista? Dice, fue enviado para que recibas la vista. Y luego le dice, y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Familia, hermanos, si alguna visita hay aquí en esta mañana, la única forma de poder ver las cosas que no se ven es a través del Espíritu Santo. ¿Saben por qué Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo te aconsejo, ¿qué cosa? Que unjas tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Pero no está hablando de una vista física. Está hablando de que nosotros veamos con los ojos de la fe, que alcancemos a ver lo que Moisés, por ejemplo, no veía. Hoy leemos la historia una y otra vez y decíamos que tuvo un comienzo difícil, pero Dios estaba viendo otra cosa. Moisés no la estaba viendo en ese momento. El pueblo de Israel no estaba viendo. ¿Qué estaba viendo el pueblo en ese momento? Que la cosa, en vez de mejorarse, ¿qué cosa? Decía mi difunta madre, y es que a veces parece que al pobre le llueve sobre mojado. Tenía otros dichos más folclóricos que no puedo decirlos aquí en la iglesia. Mi madre no era de la iglesia, así que tenía esos dichos medios coloquiales de provincia, pero que expresaban una verdad muy grande, porque parecía, yo recuerdo cuántas veces la cosecha no se dio, se perdió el maíz, se perdió el chile, se perdía el frijol, y venían las deudas, y venía la lluvia, y cuando no era la lluvia era la sequía, y el acreedor ahí estaba, y terrible. Mi madre fue una guerrera. Ella peleó y peleó y peleó y nunca se dio por vencida. Tenía un dicho que nos heredó a todos. Y ella decía, al toro por los cuernos. Eso es lo que tienes enfrente, plántale la cara. Obviamente ella no era cristiana, pero decía, hay que buscarle solución. Entonces el cristiano bien puede utilizar bien esa frase, ¿no?
Porque ahora nosotros que sí tenemos que agarrar al toro por los cuernos porque no estamos solos. ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que nuestra pobre y finita humanidad no alcanza a mirar. Y lamentablemente o afortunadamente, ese ha sido el común denominador y el parámetro que ha definido la historia del pueblo de Dios a través de toda la historia. Y una y otra vez Dios le ha dicho a su pueblo y a sus hijos, tienen que aprender a ver más allá de lo que tienen frente a ustedes. ¿Saben que hay una profecía que se conoce como la profecía de los 3 Elías? Ya terminé con la introducción, voy al sermón. No se asuste, no se asuste. No es cierto. Y esa profecía se encuentra en Malaquías capítulo 3. Solo voy a parafrasearla y resumirla para poder aterrizar la idea que queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, dejar en vuestros corazones. Pero la profecía se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículos 4 y 5. Y quiero hacer mucho énfasis en esa faceta que el pueblo de Dios ha enfrentado una y otra vez a nivel individual y a nivel colectivo. Y es que la profecía nos dice que iba a volver a venir, ¿quién? El profeta Elías. La profecía dice textualmente en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Si lo tienen, ¿están listos? Bueno, déjenme refrescarme un poco mi garganta. La profecía dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La obra del profeta Elías iba a consistir, dice, en volver el corazón, no solamente de los hijos hacia los padres, es decir, volver otra vez a creer, volver a nuestra fuente, como dice el profeta Jeremías, volveos a las sendas, ¿qué? ¿Saben por qué hoy la iglesia languidece? De indiferencia, de apatía, de falta de consagración, de falta de compromiso, porque hemos perdido de vista esas sendas antiguas que un día nos dieron forma y soporte. Cuando nosotros como personas y como iglesia regresemos y recordemos la forma, el tipo de relación que Dios siempre quiso tener con el ser humano, experimentaremos grandes cambios en nuestra vida. Bueno, el primer Elías, ustedes conocen. ¿En qué consistió la obra del primer Elías? Vamos a parafrasearlo sin ir tanto al texto. La Biblia nos dice que Elías tuvo distintas facetas. Una de las más conocidas, ¿cuál es? ¿Cómo olvidar esa experiencia tremenda en el Monte Carmelo, no? Donde reúne a los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Baal y 400 de Acera. Y la Biblia dice, sin necesidad de ir al texto, que cuando el tipo se arrodilla y le pide a Dios una respuesta contundente, sobrenatural, clara, para que el pueblo abriera los ojos y se diera cuenta quién era el verdadero Dios, la Biblia dice que Dios le responde, ¿cómo? ¿Cómo le responde Dios a Elías? Con fuego. Desciende fuego del cielo a vista de todos, y entonces el pueblo queda maravillado. Pero la reina se enoja. Y es que no todos van a recibir las cosas como tú crees. ¿No te ha pasado que planeas, trabajas, te esfuerzas con una dedicación? Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que hacemos un estimado y parece que ya lo tienes en la mano, Y me ha tocado regresar a ver el trabajo, nunca me llaman y parecía que ya tenía el cheque en la mano y me doy cuenta y ya está hecho el trabajo. Y yo dije, ay Señor, ayúdame a no blasfemar contra la persona, no contra Dios. Porque pues está en todo su derecho, de ilusionarte que te va a dar el trabajo, y inclusive muchas veces hasta nos usan. Y a mí me ha pasado. Te usan tus números, tu información y resulta que le dan el trabajo. Lo que nunca nos podemos a pensar es que Dios no quería darte ese trabajo, porque a lo mejor, lejos de ser una bendición, iba a ser todo lo contrario. ¿Se han puesto a pensar en eso?
porque así es Dios. Bueno, la Biblia dice que cuando Elías tiene esa tremenda experiencia en el Monte Carmelo, la reina se enoja y en el capítulo 19 le manda una amenaza de muerte y le manda y le dice, mira, mañana si a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de mis profetas, vas a estar muerto, le dice. Y la Biblia dice que por increíble que parezca, el profeta, el gran profeta, el que recibe la respuesta de Dios con fuego, ¿qué cosa hace? Sale corriendo y huye para salvar su vida y cae en una depresión, en una falta de identidad, pierde su identidad, pierde de vista lo que ya había visto y termina diciéndole a Dios, mira, estoy harto, ya no puedo seguir. Quítame la vida. Sí, eso le dice a Dios, quítame la vida. Ahora, es interesante cómo la Biblia dice que el segundo Elías, ¿alguien me quiere decir quién es el segundo Elías? La Biblia dice, el mismo Señor lo corrobora, ¿no? Que el segundo Elías iba. Y sabes que Juan el Bautista experimenta una faceta idéntica a la del profeta Elías. Sí, la profecía hablaba de la obra que iba a llevar a cabo Elías y nos centramos mucho en eso, pero también el Señor nos deja ver las carencias, las limitaciones, los problemas de identidad, las luchas que íbamos a tener como personas y como iglesia. Cuando de repente las cosas las planeamos, avanzamos y lejos de mejorar empeoran. ¿Cuál fue la reacción de los ancianos de Israel cuando llega Moisés y le dice, vengo de parte de Dios y Dios me ha ordenado liberarlos? ¡Wow! Yo me imagino las expectativas que se hizo el pueblo. Y tómala al otro día. ¡Qué liberación y qué liberación! Le dicen, bueno, quieren sentirse libres, ahora no va a haber rastrojo ni va a haber paja. Van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero esta vez la labor, ustedes la van a poner y los materiales también ustedes lo van a poner. ¡Wow! ¡Qué chasco! ¿Cuál fue el chasco de Elías? Él esperaba que después de esa manifestación sobrenatural de Dios, todo el mundo se convirtiera, incluyendo los reyes, la reina, pero no. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, dice la Biblia, si tú vas al Evangelio, bueno, ya todos estamos de acuerdo que se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿O necesitan la cita bíblica? No creo. Son buenos teólogos adventistas, ¿verdad? Sabemos que el segundo Elías se refiere a Juan el Bautista. Bueno, la obra de Juan es interesante, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Que Juan, cuando le mandan a preguntar si era el Mesías, ¿qué cosa responde Juan? 1:23. Había una profecía en Isaías 40 que decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la senda. O sea, la obra de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesús. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la obra del tercer Elías? ¿Y quién es el tercer Elías? ¿Quién es el tercer Elías? Si ya me dijeron quién es el segundo Elías y todos coincidimos que es Juan el Bautista, ¿quién es el tercer Elías entonces? ¿Quién se iba a levantar para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? Volver a decirle al pueblo, a la gente, al mundo, adorad al único que tiene que ser adorado, temed al único que debe de ser temido, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje de los tres ángeles que se supone que la iglesia adventista del séptimo día debe de proclamar. Y nosotros somos ese Elías. Por eso es interesante y analizar las facetas que tuvieron que vivir ambos profetas. Porque cuando a Juan le mandan a preguntar, él dice en el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces en el verso 29 del capítulo 1, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre de él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice en el verso 34 contundentemente, yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Puedo moverlo?
¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí, ya me estaban doliendo los pies. No, no están para saberlo ni yo para contárselos, pero en el 2019, amor, tuve un accidente. Me caí del techo y me rompí esta parte del pie en 15 pedazos. Así que me cuesta trabajo volver a usar zapato de vestir. Yo les llamo tanquecitos a mis zapatos de trabajo. Están anchos, tienen respaldo, así que si por mí fuera estaría predicando con zapatos de roofing ahorita. Pero no, el escenario es muy diferente. Entonces, ¿qué dijo Juan en el verso 34? Dice, yo le vi, yo he dado testimonio, yo confirmo, yo aseguro de que este es el Hijo de Dios. Pero cuando las circunstancias cambian y la Biblia dice que Juan es puesto en la cárcel por el rey Herodes, ¿saben qué le manda a preguntar a Jesús? ¿Saben qué le manda a preguntar a Jesús? ¿Qué le manda a preguntar? En Mateo capítulo 11, por ejemplo, versículos 2 al 9. No necesitamos leerlo. Pero ese mismo hombre que estaba reafirmando que este era el Hijo de Dios, ahora toma 2 de sus discípulos, porque déjenme decirles algo. Decía mi esposa en la mañana, a veces creemos que aceptar a Jesús, comenzar nuestra experiencia con Él, es un camino ascendente desde el punto de vista humano. Quiero corregirlo. Porque con Dios nunca pierdes. Dios no se equivoca. Tú te puedes equivocar, pero Dios es tan maravilloso que dice la escuela sabática anterior que hasta el impulso humano de Moisés de matar al egipcio, de eso se valió Dios. Así lo dijo textualmente. Porque puede convertir la peor circunstancia de tu vida en algo que tú no te imaginas. Una bendición tan grande que después de la desgracia, el fracaso, las lágrimas, todo lo que implica, el Señor puede darte la victoria. Y la Biblia dice que ahora Juan primero predicaba en el Jordán y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios, pero ahora en la cárcel. Y déjame decirte que las cárceles en los tiempos de Juan eran terribles. Normalmente había lodo, agua, fango apestoso. Había unos grillos en tus tobillos que te lastimaban el tobillo. Pan, un pedazo de pan y un vaso con agua. Ese era el alimento de Juan. Y allí, en medio de eso, su debilidad, porque era un ser humano, él llegó a decir, ¿será que lo que estoy haciendo valió la pena? Primero dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Ahora él se preguntaba, ¿será que realmente valió la pena todo lo que hemos experimentado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Será que tomé la decisión correcta en aceptar a Jesús y entregarle mi vida? Porque antes el éxito era seguro, antes había dinero, antes los trabajos me llegaban. ¿Por qué? Porque no tenía yo ningún pero. Ahora tengo que decir que el sábado yo no trabajo. Y así que muchas veces el negocio, en vez de subir, ¿qué cosa? El negocio humano. Porque el negocio con Dios, ese no falla. Y el apóstol Pablo nos dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Aquí somos peregrinos y advenedizos. Entonces, a mí me encanta la respuesta que Jesús le manda a Juan. Allí en el Evangelio de Mateo, todo el capítulo 11, específicamente el versículo 2 al 6, dice que cuando llegan los discípulos de Juan, ¿qué hace Jesús? Le dice, miren, vayan a Juan y díganle que se tranquilice, que todo está bien, que sí soy el Hijo de Dios. ¿Esa es la respuesta que Jesús le manda? No. La Biblia dice que Jesús en ese momento se pone a realizar milagros. Y le dicen, vayan y díganle a Juan que los ciegos, ¿qué? Ven, los cojos caminan, a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado aquel que no haya tropiezo por causa de mí. Y dice el espíritu de profecía que esa respuesta fue suficiente para Juan. Él quedó tranquilo, convencido para vivir o para morir. Y hay una gema preciosa en el deseo de todas las gentes que dice así, y a mí me encanta repetirla. Y mi esposa me hace bullying a veces por eso. Porque cuando tú analizas la vida, ¿saben cuántas veces fue a visitar Jesús a Juan? ¿Alguien me puede decir cuántas veces Jesús fue a la cárcel a visitar a su siervo? Ninguna. Murió solo, en una mazmorra fría. Lo sacaron en un cumpleaños de un rey pagano por capricho del diablo, porque no era ni de Salomé ni de Herodías. Y le cortaron la cabeza.
Sí. Pero el espíritu de profecía dice, y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en medio de los sufrimientos es el más grave cometido, pero el más alto don. Dice la profecía que a Juan se le permitió beber un poquito de la copa que más adelante su maestro iba a beber hasta el final. Y él comprendió eso y lo entendió. Pero ahí está la faceta de la vida de Elías y el ministerio de Elías y la vida de Juan el Bautista y lo que sucedió. No te extrañe entonces que la misma faceta que les ocurrió a ellos nos ocurra a nosotros como personas y como iglesia. A veces miramos el fuego venir del cielo y nuestra fe se afirma y nuestro corazón se llena de fe y de firmeza, pero a veces viene la mazmorra fría, oscura, a pan y agua, o de repente la reina se enoja y nos amenaza. Y solemos preguntarnos, ¿valió la pena aceptar el mensaje? Yo les pregunto, familia, ¿vale la pena aceptar el mensaje que Dios nos ha ofrecido? ¿Sí? ¿Creemos que Dios tiene el control? Porque la Biblia dice claramente, mi manera de trabajar, mi manera de pensar, mi manera de actuar es diferente a la de ustedes. Ustedes miren la esclavitud, Elías veía la confusión. ¿Sabes cuál fue el problema de Elías? Se había chasqueado. Era el chasco el problema número uno. Porque él había planeado, porque él había obrado, porque él había caminado esperando que las cosas se dieran desde su ángulo, desde su punto de vista. Pero Dios mira las cosas de manera diferente, porque contundentemente dice en su palabra, mi manera de pensar no es igual a la de ustedes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Yo veo más allá de lo que ustedes pueden ver. El ejemplo más grande es Moisés. Nos citaba la semana pasada, yo espero que hayan leído el capítulo en el Patriarcas y Profetas sobre Moisés. Cuando tú lo leas, es un capítulo extremo. Cuando lo llevan allá al monte Nebo para morir, le muestra el futuro. Su pueblo le muestra hasta la segunda venida de Cristo y la entronización de Cristo. Así que recuerdo que un predicador dijo, no voy a decir el nombre, muy famoso, que Moisés se había muerto con un gran signo de interrogación porque no entendía, pero yo no estoy de acuerdo, porque la profecía contundentemente dice que Moisés sí comprendió todo antes de morir. Él miró el futuro, así que no se murió con un signo de interrogación, se murió convencido de a quién le había servido y por qué le había servido. Y la iglesia, ¿mande? Sí. Allá en el monte Nebo, Dios le pudo abrir los ojos a Moisés para que pudiera ver que su plan de jubilación, porque él deseaba en su corazón ser el primer gobernador de Israel, pero el plan de jubilación de Dios para Moisés era llevarlo tranquilo, porque lo llevó, murió, lo resucitó y allá está esperándonos, porque hay que contarse, allá está esperándonos. Entonces, ¿en qué momento el apóstol Pablo comienza a ver? ¿En qué momento el siervo de Eliseo comienza a ver? Cuando el Espíritu Santo abre tus ojos y te dice, wow, yo puedo ver ahora lo que no puede ver. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a ver lo que no se puede ver y a oír lo que no se puede oír? De hecho, ¿sabes cuántas veces en la Biblia dice, el que tiene oído, oiga? Lo dice en Mateo, lo dice en Marcos y un par de veces en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué? ¿Lo que dice quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la obra del Espíritu Santo. Eso es por lo que debiéramos de orar y suplicar con lágrimas y desconsuelos y con un corazón contrito y libre de pecado, para que el Señor pueda otorgarnos ese colirio y entonces como el siervo de Eliseo podamos ver, yo me imagino, imagínate la cara del siervo, ¿no? Cuando ya ve, se voltea al viejito y le dice, oye, cuánta razón tenías. Sí es cierto, son más los que están de este lado que los que están en contra. El corazón de María, ¿no? Cuando le abren los ojos y puede ver que es su maestro vivo, ella iba triste, preocupada, ¿por dónde se habían llevado el cuerpo de Jesús? ¿Y dónde estaba el cuerpo de Jesús? Caminando vivo porque había vencido a la muerte. Y se la encuentra. A los discípulos confusos, aturdidos y chasqueados también. Ellos estaban preocupados y hasta se quejaban y le decían, es que nosotros esperábamos que Él es los planes del ser humano, ¿no?
Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Y yo me imagino a Jesús mirándolos, ay, hijitos míos, ustedes están preocupados por la nación israelita, lo que yo tengo para ustedes es la vida eterna. Tenemos que aprender a ver lo que no se ve. De esa forma enfrentaremos los cambios y los problemas y las dificultades que como seres humanos individuales y como pueblo colectivo estamos enfrentando, porque déjenme decirles algo, la cosa se va a poner peor. Si realmente creemos ser lo que profesamos ser, la cosa se va a poner peor. ¿Cierto o no cierto? Sí. Y aunque nos duela, humanamente hablando, necesitamos que se ponga peor. Porque esa es la señal de que el Señor está a las puertas. Es interesante porque contundentemente la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad. Ahora noten, lo que nosotros creemos que es realmente la señal del fin del mundo, la Biblia dice que es todo lo contrario. Cuando digan paz, cuando haya un acuerdo, cuando todos estén de acuerdo en el mismo punto, ¿me entienden? Cuando todos tengan la misma ideología, la misma religión, la misma filosofía de vida y se pongan de acuerdo, entonces, cuidado. Eso quiere decir el Señor, bendito sea, está aquí atrás de nosotros ya. Qué curioso, porque la Biblia nos dice, ¿por qué tenemos que aprender a ver lo que no se ve y a oír lo que no se oye? Bueno, ¿será porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento de ser humanos, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman? Así que tenemos un ancla segura y firme, y es la palabra de Dios, es la fidelidad de Dios. Tú puedes ver tal vez desgracia, problemas, frustración, chasco, conflicto. ¿Saben por qué Dios permitió que el pueblo enfrentara esa crisis al principio con Moisés? Porque Dios necesitaba esas circunstancias para poder, ¿qué cosa? Decía el hermano, ¿qué le dice? Mira, ahora vas a ver. O sea, era necesario que se diera todo esto para que yo pudiera mostrarme quién soy. Y yo soy el que soy. Yo tengo el control. Yo reino sobre el reino de los hombres y sobre todas las cosas. Me encanta el título de Yahvé, un Dios individual. No solamente tengo el control del mundo, tengo el control de tu vida. Eso es lo maravilloso. Aprendamos a ver lo que no se ve y lo que no se oye, porque estamos seguros. Nuestro capitán, nuestro líder, nuestro maestro es nuestra ancla segura. Así que Dios nos guarde, nos fortalezca y que podamos aprender a ver lo que no se ve y a oír lo que no se oye, pero es solo a través del colirio sagrado y santo del Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a cantar con gozo. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel. Vidas mil naufragando están sin tener una vivir con él. Otra tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está.
en las negras olas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción. Nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. La única manera de estar seguros es recordar que solo temeremos al futuro si olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y Dios ha conducido y seguirá conduciendo. Las cosas pueden ponerse difíciles, sí, pero Dios tiene el control. En la medida en que nosotros estemos conscientes de eso, de que Dios tiene el control, estaremos tranquilos. Aprenderemos a ver lo que no podemos ver, con los ojos de la fe. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas de una o de otra manera. Tú conoces a cada alma que llegó aquí esta mañana y la necesidad que hay en su corazón. Tú conoces las luchas que como hijos tuyos hemos vivido a lo largo de nuestra experiencia contigo. Algunas veces han sido momentos difíciles como los que vivió Elías o Juan, pero sabemos, Señor, que a través de la experiencia de ellos nos confirmas, nos reafirmas que tú tienes el control. Nos enseñas a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y con los ojos de la fe podemos ver que tú eres un Dios fiel, que cumple lo que promete. Y que muy pronto, Señor, tú terminarás con toda la maldad en este mundo. Y nos ofreces un mundo diferente, un mundo donde podamos estar contigo por toda la eternidad, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo eso quedará atrás. Sin embargo, mientras ese glorioso momento llega, hoy más que nunca, te imploramos, te suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas de manera personal y en tu iglesia de los últimos días. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Despídenos con tu bendición de este lugar. Humildemente lo pedimos y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Gracias. Feliz sábado.